Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el año 2022. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el año, y en esta lectura más adelante también vamos a ver cuál es el mensaje que va a haber para ti mes a mes, de enero a diciembre del 2022. Iniciamos viendo, Aries, cuál es el arcángel que te va a acompañar este año y cuál es su mensaje para ti. Mira, es el arcángel Zadkiel, que te habla acerca de un año lleno de respuestas, lleno de soluciones para tu vida. Todo lo que ha estado dándote vueltas, todas las situaciones a tu alrededor, Aries, que has estado tratando de resolver, que has estado tratando de encontrar una guía, una escapatoria, una forma de poder lograrlas, este año está marcado junto al arcángel Zadkiel de que vas a empezar a lograr dar esos pasos. Viene éxito para ti. Éxito que va a ser el resultado durante este año del compromiso que tú logres tener contigo misma, contigo mismo, con tus metas, tus proyectos y tus sueños. Un año también en donde se va a poner a prueba qué tanto de verdad quieres alcanzar estas metas o estos sueños. Y eso no quiere decir que va a ser un año complicado para nada. Por supuesto que puede tener sus retos, pero principalmente es donde tú vas a descubrir este año si estás el 100% comprometido con un proyecto, o si tú dices, ¿sabes qué? Siento que es momento tal vez de cerrar este capítulo en mi vida y buscar el éxito en otro lado. ¡Wow! Un año también con esta carta para sanar, perdonar a personas a tu alrededor o incluso en algunas ocasiones a ti misma, para que este año entonces puedas empezar de cero con tus sentimientos limpios de cualquier carga del pasado. Muy bien, Aries. Vamos a ver también durante este año cómo estará la mente, cómo estará tu corazón y qué retos se podrían presentar en tu vida. Recuerda, si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, muchas gracias. Qué gusto verte de vuelta. Aries, la mente. ¡Wow! Tienes la carta del creador. Esto me está hablando, Aries, que es un año en el cual vas a estar conectando con Dios, con el universo, con las estrellas, con tus arcángeles, con lo que tú creas. Incluso vas a estar como conectándote con esa fuente principal de energía en tu vida que va a estar iluminando tu mente con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuevos planes. Una gran conexión con Dios y con el universo se va a estar manejando para ti todo este año. También con esta carta del creador, esa misma frase del creador, me están dando vueltas mis guías con esa palabra. Puede que tú tengas grandes ideas, grandes invenciones que vas a estar creando este año. Así es que tu creatividad podría también estar bastante activada. Un año en donde vas a trabajar en cosas nuevas, en donde podrías estar iniciando un emprendimiento, en donde tú dices, pues de ahora en adelante yo voy a ser la creadora, el creador de mi vida, de mis planes, de mis proyectos. Me colocan en la mente también alguna persona que podría estar en búsqueda de algún tipo de guía o convertirte en algún guía espiritual tú, practicando algo con la ley de proyección, ley de la atracción, manifestación, entre otras cosas. Muy bien. Tu corazón este año, Aries, ¿qué energía hay aquí para ti? Tu corazón tiene la carta de el viajando. Un año en donde vas a estar sintiendo esa energía de que te están llamando de otras tierras, donde para algunos de ustedes podrías estar sintiendo así como que tu alma, tu esencia se siente atraída hacia una tierra, hacia un lugar en particular. Esta energía te habla de ese deseo porque está en tus sentimientos, en tus emociones durante este año, de viajar, de conectar con otros países, de conectar con otras energías, de conectar con otras culturas. Y va a ser ese año donde sientes ese llamado. Mira, me colocan también en la mente la idea de que algunos de ustedes, tal vez durante este año, visites un lugar, vayas como de turista, X cantidad de tiempo, para cada uno de ustedes va a ser algo diferente y sientas como que perteneces a ese lugar. Recuerda, estas lecturas son para todo el 2022, así es que tenemos que esperar a que esto se manifieste. Te invito a que la veas constantemente durante el año para que se refresquen estas energías en ti. Y algunos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Me siento llamada a quedarme aquí.
y después regreses a tu país y empieces a planear en cómo poder establecerte en este nuevo lugar que vas a estar descubriendo por pura casualidad. Ni siquiera lo vas a tener en tu mente. Te vas a ir, mira, me quiero ir de vacaciones este fin de semana o 2 semanas a este lugar. Y vas a regresar completamente enamorada, enamorado de ese lugar. Algunos de ustedes tal vez ya lo hicieron, depende de cuando estés viendo esta lectura y estés planeando en irte a vivir allá. Muy bien. ¿Cuál va a ser el reto personal que va a estarse presentando este año para ti? Recuerda que todo esto tú lo puedes vencer y controlar. La carta de el avaro. ¡Wow! Ese va a ser el mayor reto para ti. El compartir tu conocimiento, el compartir tus bendiciones, esa energía de no compartir es lo que tienes que vencer este año. Y hay una línea en la cual tienes que saber si das el paso o no y saber a quién puedes ayudar y a quién no. El poder dejar que gente entre en tu círculo, Aries. El poder dejar que personas conozcan lo que tú estás haciendo, las cosas que tú quieres hacer, puede ser un poquito delicado este año, puede ser el reto que tienes que presentar o incluso esta energía de avaricia de querer quedarte con las cosas tú. Y eso tú lo puedes evitar, como te indican aquí, compartiendo tu conocimiento, compartiendo con otras personas la abundancia que llega para ti, regresándola para que se te multiplique, para que esa energía de abundancia fluya en tu vida y no se quede estancada. Muy bien. Aries, vamos a ver cómo viene el trabajo durante este año, luego cómo viene el aspecto del dinero y cómo viene el aspecto del amor. En el amor yo siempre te hablo de amor propio. Si sale algo de parejas, pues igualmente te lo menciono. Y luego veremos mes a mes cuál es el mensaje para ti durante este año 2022. Déjame saber qué te parece esta lectura dejando tus deditos para arriba, compartiéndola y manténme al tanto en los comentarios cómo se manifiesta esto en tu vida. A ver. En el aspecto del trabajo, Aries, ¿cómo va a ser este año para ti? ¡Wow! Mira, se volteó la carta solita. Este es un año en el cual tú vas a estar consiguiendo estabilidad en tu aspecto laboral con esa carta del 4 de bastos. Me encanta esa energía. En lo profesional, un año donde vas a encontrar estabilidad, un año en donde vas a encontrar ese lugar que tú dices, aquí es donde voy a estar X cantidad de tiempo para poder cumplir con las metas que tengo puestas, con las nuevas metas que estoy por obtener. Yo veo un ascenso para ustedes con esta carta de la Reina de Espadas. Y ese ascenso va a llegar a tu vida por la partida de una persona que está en el trabajo. Una persona que tiene mucho tiempo de estar allí, que podría llegar a ser un jefe tuyo. Podría estar llegando un momento en el cual simplemente se jubila, se retira o ya no va a estar más con nosotros durante este año 2022, porque yo veo aquí un puesto vacante en donde tú estés trabajando, que va a llegar a ti y que ese puesto vacante tiene tu nombre escrito. Veo un ascenso para ustedes, estabilidad en el aspecto laboral para quienes han estado buscando esto. Un año en donde tú vas a encontrar tu voz. Te vas a sentir que ahora tú puedes dominar el aspecto del trabajo. Te vas a sentir que ahora tú puedes tener control de tu vida laboral, de tu vida profesional. Encuentras tu voz. Eso me lo dicen también para ti, Aries, durante este año. ¡Wow! Me encanta esta estabilidad que viene para ti. Hay algunos de ustedes que podrían estar pensando también en transformar su casa en oficina, transformar su casa como tu centro de negocios, transformar tu casa o adaptar alguna habitación de tu casa o la entrada de tu casa para que funcione como el negocio. Si estás buscando trabajo, veamos si este año 2022 te llega esa oportunidad laboral. Efectivamente sí. Tienes la carta del As de Bastos, así es que vas a estar firmando contratos durante este año 2022 de nuevos trabajos que van a estar llegando a ti. Llamadas importantes para quienes estén buscando trabajo. Va a ser un año de trabajar donde vas a lograr esas metas. Trabajo en equipo. Firma de contrato. Este año, para quienes han estado luchando por obtener un empleo, este año lo logras. Este año va a ser tu año.
Y vas a estar, te veo bastante ocupada, bastante ocupado durante este año, recibiendo llamadas de trabajo, asistiendo a entrevistas de trabajo, presentando nuevos proyectos, reuniones muy importantes donde tal vez tengas tú que expresar tu punto de vista o defender los proyectos que tú estés presentando. Muy bien esa energía para ti. Muchas llamadas para entrevistas de trabajo. Ahí es donde tienes que poner esa fuerza y ese conocimiento para mantenerte siempre firme. Porque podría ser un poquito cansón esto, porque vas a recibir muchas entrevistas. Va a llegar un periodo de tiempo para ti que va a estar súper pesado en eso, entre entrevistas, hasta que tú escojas el trabajo que es el más adecuado para ti. Y mira, y tal vez con esta energía de este nuevo trabajo que te va a llegar, ahí está esta energía del avaro, porque hay alguien en tu vida también que este año 2022 ha estado esperando conseguir un empleo junto a ti, una amistad, un familiar, un ser querido. Y tal vez cuando te llegue esta oportunidad de trabajo, tú digas, uy, le comento esto a Álvaro, se lo comento esto a mi amiga Ariana, o no se lo comento. Es una decisión que solamente puedes tomar tú, pero mira, recuerda, compartir para vencer esa energía de avaricia, eso puede ayudarte también a ti para que se manifiesten tus sueños. ¿Sabes? Porque en otras ocasiones a mí me ha salido, y yo se los he comentado a otros signos, o cuando salen cosas así, te lo digo, hey, este trabajo que viene es para ti, quédate callado, no le comentes a nadie de esto, que te lo quieren quitar. Y yo no veo esa energía para este año 2022 contigo. Veo esa energía de que lo que llega a ti lo vas a querer compartir con otras personas para evitar esa energía de avaricia. Finanzas para este año 2022, ¿qué va a ser lo más importante del año para ti? Y ahorita vamos mes a mes a sacar una carta, a ver cuál es el mensaje allí para ti. Las finanzas, tienes la carta del Rey de Copas. Se ve el ambiente a tu alrededor un poquito inestable en el aspecto financiero, pero yo te veo a ti siempre firme, siempre en el centro de la situación, siendo tal vez incluso una ayuda. Dinero que has estado esperando que se te otorgue va a llegar a ti. Puede ser un año en donde recibas préstamos, tarjetas de crédito, donde estés llegando a recibir dineros o reembolsos, principalmente si estos reembolsos tienen que ver con pagos de impuestos, van a estarse manifestando en tu vida. Si veo algo de turbulencia a tu alrededor, no afectándote directamente en el aspecto financiero, podría ser en el aspecto de tus seres queridos, tus familiares, las personas que tengan a tu alrededor, pero yo te veo a ti siempre siendo la fuente principal de ingresos en tu familia. Sí, hay una energía aquí para algunos de ustedes donde se ve un poquito complicado. Más que complicado, se ve un poquito como que te va a tocar esperar. Va a haber durante este año un periodo en el cual tal vez un momento de pago se retrase el pago que tú has estado recibiendo. Así es que para evitar eso, entonces, procura tener un pequeño ahorro para por lo menos poder cubrir ciertos gastos. Porque si veo aquí un pequeño retraso, tal vez incluso en un pago que estés por recibir. Solamente va a ser un retraso una sola vez, por lo que veo aquí. No creo que eso te vaya a complicar más de allí. En el aspecto del amor para este año 2022, ¿cómo se ve eso en general para tu vida? Tenemos la carta del 5 de oros, la carta del caballero de copas, para quienes se están sintiendo un poquito abandonados en el aspecto del amor. Con esta carta del caballero de copas, alguien va a estar llegando a ti. Pero yo sí te veo con esta energía del 7 de bastos y una barrera protegiéndote, alejando y echando para atrás a todas las personas que estén interesadas en ti. Sí veo a alguien que podría querer acercarse, hablarte, comunicarse contigo, dejarte saber cómo se siente. Pero hay algunos de ustedes tal vez que vienen con este 5 de oros, de una energía de estar bastante lastimados en el amor, que pases por alto esta persona que se quiere acercar durante este año a ti. Para algunos puede ser incluso alguien que ya está en tu vida. Y esa persona va a demostrarte su interés por ti. Muy bien. Vamos a ver ahora una carta mes a mes. Salieron muchas cartas. Para ver, Aries, el mensaje, un mensaje importante, lo más importante del mes para ti. Empezamos con enero. Tienes la carta del 9 de oros. Qué belleza esa carta. Dinero que has estado esperando llega a ti. 9 de oros te habla de dinero que llega a tu vida de una manera inesperada, por sorpresa. Un dinero, Aries, que te va a hacer sentir a ti en control, que te va a dar bastante independencia. Con esta energía que veo acá, algunos de ustedes lo siento con
un emprendimiento que podría empezar a estar generando dineros durante el mes de enero. Todo lo que tenga que ver también con dinero que estés manifestando o realizando por medio de un proyecto se ve muy bien aspectado. Febrero, tienes la carta del rey, la reina de oros. Febrero va a ser un mes, y mira, monedas por aquí, monedas por allá. Un mes en donde veo que vas a estar invirtiendo tu dinero en ti. Veo un mes de cambios de look, un mes de cambios de vestuario, peinados, cabellos. Va a ser un mes en el cual tú te vas a atender y te vas a dedicar mucho más tiempo para ti el mes de febrero. Esa es la energía que siento. Que vas a utilizar parte de este dinero que te llega en el mes de enero para en el mes de febrero entonces darte un poquito de cariño y amor a ti misma, a ti mismo. Marzo, la energía que tenemos aquí es la carta del 7 de espadas. Y esta energía del 7 de espadas sí te está indicando de que es un mes en donde tienes que tener cuidado en donde estés invirtiendo tu dinero. Tienes que tener cuidado con dónde estás, qué estás comprando, con compras en línea, con compras que vayas a estar realizando en locales comerciales. Esta carta del 7 de espadas es la carta del ladrón. Así que se te advierte en el mes de marzo tener cuidado con las compras que estés realizando. Recuerda, constantemente puedes ver este video nuevamente durante todo el año para que recuerdes estos mensajes. Lo bueno de esto, yo siempre les digo, yo te doy los mensajes como los recibo, lo bueno y lo no tan bueno, porque así es la vida es la vida tiene altas y bajas. Y esto es para prepararse. Entonces recuerda, todo esto tú lo puedes evitar. Incluso esta carta en este mazo en particular, que si lo notas es diferente, a esta persona que tal vez te puede estar generando algún tipo de estafa, un dinero que se pueda perder, una situación con algo que se extravía, esta persona la agarran. Y tú vas a poder recuperar tu dinero. Tal vez no tan rápido, pero lo recuperas. Abril, tenemos la energía de la justicia. Todos los temas que tengan que ver con situación legal, resoluciones legales, van a estar siendo resueltas durante este mes de abril y van a ser resueltas a tu favor. Un buen mes también para interponer demandas legales de tu parte hacia otras personas o hacia otras empresas. Un buen mes también para que puedas encontrar de una vez por todas las respuestas legales que has estado esperando. Mira, sí tengo que decirles algo, aquí hay una energía en donde veo una herencia durante todo este año, tal vez que venía para tu nombre, otra persona quiere venir a hacerse pasar por ti o quiere venir a quitar esa herencia que te corresponde por padres, por madres, por familiares. Eso lo van a llevar a la justicia, pero eso no procede, eso al final va a salir a tu favor. Hay algo de eso para ustedes, ¿eh? Mayo. La carta que tienes en el mes de mayo es la carta del 5 de oros. Con esta carta del 5 de oros, mayo va a ser un mes en donde algunos de ustedes van a estar tomando la decisión de tal vez cambiarse de lugar. Mudarse, alejarse de donde están, irse hacia otro lugar, cambios que tengan que ver con empresas, negocios o casas, mudanzas, van a estar siendo activados para aquí. Tal vez este sea el mes en el que tú dices, ¿sabes qué? Es momento de irme hacia este otro país y alejarme de toda esta energía negativa, de todas estas personas que se quieren aprovechar de mí, si es el caso en donde está esta situación de dinero. Junio. Tienes la carta del diablo. Va a ser un mes en donde las tentaciones en tu vida van a estar muy activadas. Así es que a tener cuidado con estas tentaciones. Para algunos de ustedes pueden ser, dependiendo de qué es con lo que tú seas tentada o tentado. Esto podría estar haciendo referencia para algunos de ustedes tal vez incluso con energías de comida. Si comen mucho dulce, si comen muchas cosas con azúcar, muchas cosas con sal, bebidas alcohólicas. Para otros pueden ser un mes altamente activo también en el aspecto de la intimidad. Así es que, y estos son encuentros temporales en la intimidad. Así es que con las personas que estés conociendo durante el mes de junio, pues solamente atentos o atentas, no se vayan a estar enamorando a buenas y primeras. Hay cierta energía aquí donde esto podría ser solamente un encuentro de una noche. Y de esos encuentros casuales podría pasar algún tipo de embarazo tal vez no planeado, así que cuidado con estas energías.
Como siempre les indico, ustedes están en control. Ya sabes que el mes de junio puede ser un mes de altas probabilidades de encuentros íntimos con personas que no quieren nada permanente. Entonces, a protegerse, a cuidarse. Julio. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Y la energía de la sacerdotisa me está hablando de un gran cambio que algunos de ustedes van a hacer, tal vez en base a lo que suceda durante el mes de junio, un gran cambio de estilo de vida. En donde algunos de ustedes tal vez durante este mes estén diciendo, pues ahora en adelante me voy a reinventar. Esta voy a hacer yo, este voy a hacer yo, esto es lo que voy a hacer con mis planes, esta va a ser mi nueva vida. Y fíjate qué cosas, tienes la carta del diablo y justamente al lado tienes la carta de la sacerdotisa que me da ese yin y el yang de la energía negativa, la energía de tentaciones versus esta energía de paz, tranquilidad, de ahora tener mayor conocimiento, de tener mayor fuerza, de tomar la decisión de hacer un gran cambio en tu vida. Que incluso algunos de ustedes podrían durante el mes de julio, Aries, para el próximo año, estar iniciando o iniciándote en algún tipo de práctica religiosa, espiritual, cambiando tal vez de práctica religiosa o espiritual. Puede ser algo que podría estar sucediendo en el mes de julio, ¿eh? Porque con esto hay una energía de una persona que quiere hacer un gran cambio de vida, tal vez dedicarse a una práctica religiosa particular o una práctica espiritual en particular. Decir, pues voy a cambiar, ahora voy a ser monja. ¿Sabes? No tiene que ser así literal, es solo un ejemplo. Agosto, la carta que tenemos es la carta del juicio. Mira, agosto va a ser un mes en donde te vas a sentir que van a haber muchas críticas y muchos comentarios alrededor de tu vida con respecto a las nuevas decisiones que estás tomando. Y el mensaje está aquí, con tal de que tú tengas paz, con tal de que tú tengas tranquilidad en los planes, en las metas, en los sueños que tú tengas por realizar para tu vida, que no te preocupe lo que digan los demás. Siento un mes en donde en agosto va a haber mucha gente a tu alrededor tratando de opinar acerca de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer con tu vida. Al final la única persona que puede tomar esa decisión eres tú. Más nadie puede tomarla por ti. Septiembre. Tienes la carta de la emperatriz. Septiembre puede ser un mes en donde algunos de ustedes empiecen a ver grandes resultados de proyectos y cosas que han estado esperando. Puede ser un mes también donde algunos estén dando a luz, estén teniendo bebés, estén teniendo hijos. Recordarles también que cuando yo hablo de bebés o de hijos, en algunas ocasiones, para algunas personas, estamos hablando acerca de mascotas. Pues no todo el mundo conecta con hijos con hijos de bebé humanos, como muchos quieren tener mascotitas. Así que depende en qué parámetro caigas tú. Este puede ser un mes donde ya recibes pues la visita de la cigüeña y tienes a tu hijo. En septiembre. O podrían estar recibiendo noticias de embarazo también durante este mes, para quienes han estado esperando. Pero hay algo importante con eso. Para quienes no tienen nada que ver con hijos, ni con bebés, ni con mascotas, puede ser entonces el resultado de los proyectos que iniciaste durante el año. Las resoluciones que has estado esperando se efectúan durante el mes de septiembre. Octubre, tenemos la carta del 3 de espadas. Una energía que me está hablando en donde este mes logras finalmente sanar, perdonar o recibir el perdón también, ¿eh? Si alguien te había herido a ti, puede que alguien se esté acercando a ti a perdonarte o a pedirte el perdón. Puede ser un mes donde vengan personas arrepentidas por daños o situaciones que te han hecho en el pasado para finalmente comunicarse contigo y decirte, ok, vamos a tratar de mejorar las cosas o simplemente pues vamos a dejar las cosas como están, pero ofreciéndote este perdón para ti. Para otros podría también decirte que es un mes en donde finalmente sanas tu corazón y logras abrirte a un nuevo amor, si eso es lo que has estado esperando. Si has estado esperando conocer a alguien, puede ser un buen mes para conectar con alguien a otro nivel. Eso no quiere decir que no vas a conocer a nadie más durante el año, pero la persona que conozcas en el mes de septiembre o con quien logres tener esta gran conexión va a ser muy importante. Noviembre. La carta que tenemos, que es importante, mira esta carta. 2 de bastos. Justamente te estoy diciendo que logras sanar tu corazón, que te logras preparar. Y aquí
una alma gemela que podría estar llegando a tu vida, o una asociación con una persona importante, si esto es un negocio, una invitación que podrías también estar recibiendo a conocer un país, una ciudad o algo en otro lugar. Tienes esa energía también activada, Aries, para este año, ¿eh? En noviembre puedes estar planeando un viaje con alguien importante, con una persona con quien quieras recorrer el mundo, hacer algún tipo de proyecto así como un nómada, donde juntos se asocien en algún tipo de negocio o en algo romántico, dependiendo de qué es lo que estás buscando, para viajar, conocer el mundo. Juntos ahora con ese corazón sano. Mira, para algunos de ustedes veo, aquí hay un bebé, ¿eh? Y diciembre, ¿cómo cierras el año? ¡Qué belleza! Rey de bastos. Así es como cierras el año, en control de tu vida, en una posición envidiable, Aries. El mes de diciembre va a ser un mes en donde cuando llegue ese mes tú te vas a sentar así en el trono. Y tú vas a decir, he logrado todo lo que me propuse durante este año. Donde vas a sentirte en la cima del mundo. No importa cómo te sientas en estos instantes en diciembre del próximo año, tú vas a decir, ¿sabes qué? Me alegro que hayan pasado ciertas cosas en mi vida porque me han hecho más fuerte. Hoy yo estoy en control, hoy yo estoy en el centro. Y qué belleza que justamente está en el centro esta carta, la de diciembre, y estás tú sentada, sentado en ese trono, en control de tu vida, en control de tus sueños. Qué belleza. Aries, y el propósito de vida, y recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes, eso ayuda mucho a mi canal, suscribirte, compartir este video, estar pendiente siempre de los videos que estoy publicando para que puedas recibir estos mensajes. Y el propósito de vida, este año vamos a cerrar con esta carta. ¡Wow! Mira, Light and Love, luz y amor, como yo digo, luz y progreso. Tu propósito este año es llevarle luz y amor a este mundo. Es esparcir, compartir esos mensajes que llegan a ti de parte del Creador, de parte de Dios, del universo, de tus ángeles, con el resto del mundo. Y no importa lo que tú estés haciendo, ¿eh? No importa el trabajo que tengas el día de hoy, no importa en qué posición de vida te encuentres, tu ambiente cercano, tu ambiente inmediato, es donde empiezas a esparcir esta luz y este amor. ¡Qué belleza! Que tengas un excelente año 2022, que sea el mejor año de tu vida. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. Recuerda también conectar conmigo en mis redes sociales, @jtarot7, estoy en todos lados. Un besazo.